Grupo está conformado por Valentina Silva Martínez y Freyerman Javier Barona. A continuación realizaremos la sustentación para la herramienta virtual de simulación con el fin de modelar una reacción múltiple en un reactor PFR bajo distintas configuraciones energéticas, tales como isotermo, adiabático, no adiabático y no isotérmico. Muy bien. Primero que nada, aquí tenemos un poco de información sobre la reacción a trabajar. Tenemos producción de acetaldehído por medio de una deshidrogenación catalítica del metanol para obtención de ácido acético. Esta es la ruta de interés para nuestra reacción. Aquí está nuestra representación por letras de la reacción global, nomenclatura importante y necesaria con la cual nos vamos a basar para desarrollar esta herramienta virtual. Tenemos que 2A más B nos produce la especie D y la especie D nos produce a la especie C, que es nuestro producto de interés. Aquí tenemos descritas lo que son las leyes de velocidad de cada especie, de la especie A, la especie B, la especie C y finalmente la especie D. Por este lado tenemos lo que es la información, los datos necesarios para llevar a cabo la simulación. Datos como energía de activación de cada reacción, de la reacción 1 y de la reacción 2, la entalpía de reacción de cada una de las etapas, los calores específicos de cada una de las especies y finalmente las entalpías respectivas a cada especie. Por acá tenemos lo que es la operación de nuestro reactor PFR de forma isoterma. Tenemos ciertos datos de entrada, los cuales pueden ser modificados por el usuario si así lo requiere. Tenemos lo que es composición de la especie A y composición de la especie B. Tenemos flujo inicial, tenemos temperatura del sistema, presión del sistema, la concentración total, a pesar de que no es un parámetro intercambiable por el usuario, sí es una variable de entrada. Tenemos el flujo de la especie A y finalmente el flujo de la especie B. Aquí tenemos lo que es la operación de la herramienta virtual. Nosotros hicimos uso del método Runge-Kutta de cuarto orden con un paso de 0,05. Por acá tenemos lo que es la descripción de las tasas de velocidad de cada especie. Por acá tenemos lo que es la información de las reacciones, tanto de la primera como de la segunda etapa. Y aquí está desarrollado todo lo que es las constantes para el Runge-Kutta de cuarto orden. Por acá tenemos la gráfica de lo que es el perfil de concentración del flujo de cada especie respecto al volumen en el reactor. Tenemos en cuenta que por acá tenemos un comportamiento decreciente de parte de la especie B en verde oscuro y de la especie A en verde claro. Un comportamiento creciente de la especie C, que es efectivamente nuestro producto. Con esto confirmamos que se realizaron unas tasas de velocidad correcta. Y de la especie D, la cual se mantiene constante a lo largo de casi todo el volumen del reactor. Esto a tener en cuenta, dado que nuestro reactivo, nuestra especie D hizo parte del producto en la primera etapa de la reacción, pero hace parte del único reactivo en la segunda etapa de la reacción. Por ende es que tenemos este comportamiento, ya que a medida que se produce, este mismo se consume. Bien, aquí tenemos la operación de nuestro reactor PFR de forma adiabática. Tenemos los datos de entrada, lo que es composición de la especie A, de la especie B, nuestro flujo inicial, nuestra temperatura del sistema y de los alrededores, la presión. Igualmente tenemos la concentración total, un parámetro que calcula nuestra herramienta, el flujo de la especie A y el flujo de la especie B. Aquí, igual que la plantilla anterior, tenemos desarrollada lo que es las velocidades de reacción con el balance de energía y nuestros datos de la reacción. Aquí tenemos lo que es desarrollado todo nuestro Runge-Kutta de cuarto orden. Y aquí tenemos lo importante, el desarrollo gráfico de cada una de las especies. Aquí tenemos lo que es el desarrollo de la temperatura respecto al volumen. Tenemos un comportamiento decreciente en la primera parte, pero vuelve a crecer exponencialmente hasta permanecer constante aproximadamente en 350 Kelvin.
A esto se depende a qué tanto flujo vaya recorriendo el volumen de nuestro reactor, asimismo este va a tender a quedar constante en una temperatura determinada. Y por otro lado, tenemos aquí nuestro perfil de flujo que se comporta de la misma forma. Tenemos la especie A y la especie B decreciente, la especie C creciente y la especie D se actúa de forma constante. A comparación del punto anterior, este tiene aproximadamente en 3 cuando empieza a llegar disculpen, a partir sí, de 5. A partir de 5 todos los comportamientos de flujo empiezan a ser constantes, comparativo con el isotermo, que a partir de 4 empiezan a ser constantes. Por último, tenemos aquí el comportamiento de nuestro PFR en operación no adiabática no isotermo. Tenemos los datos de entrada, composición de A, composición de B, flujo, temperatura inicial, temperatura de los alrededores, presión, energía interna, concentración total, flujo de la especie A y de la especie B. Aquí tenemos lo que es el cálculo. Igualmente tenemos un paso de 0,1 para nuestro método de Runge-Kutta de cuarto orden y lo que es de nuestro interés. Aquí tenemos lo que es las gráficas del comportamiento del flujo versus volumen. Tenemos en cuenta que se sigue comportando de forma igual, pero vemos que el C tiene una conversión más grande, tiene un comportamiento, un crecimiento más amplio, ya más cercano al CB. Y aquí sí cambia el comportamiento de la temperatura respecto al volumen. Ya tenemos es un comportamiento decreciente, y esto es bastante claro, de acuerdo con las entalpías de reacción que tenía, y ya metimos el balance de energía, que incluye un comportamiento no adiabático no isotérmico. Finalmente tenemos lo que es el cálculo de la región alcanzable, ideal para determinar una selección más apropiada, más precisa, para la operación entre dos reactores. Tenemos lo que es aquí una región alcanzable para nuestro reactor PFR, el cual desarrollamos en un intervalo de tau hasta 12,5, y tenemos uno desarrollado para el CSTR en un intervalo más grande, por lo que, bueno, para terminar de cerrar esta gráfica. Bien, los parámetros que puede realizar, los cambios que puede realizar el usuario manualmente son estos, lo que son las variables de tiempo, de constante 1, constante 2 y la concentración inicial. De esta forma el usuario puede intercambiarlo y darle un buen uso a la herramienta. Y finalmente tenemos aquí lo que es el comparativo de ambas regiones alcanzables, donde el verde es el comportamiento del reactor PFR y el rojo del CSTR. Teniendo en cuenta que el PFR tiene un comportamiento más eficiente de conversión de nuestro interés. Muchísimas gracias por su atención.